placer, buenos días a todos. Un placer estar aquí en este espacio. Veo que hay varios participantes interesados, no solamente de la Ciudad de México, sino incluso alguna conexión desde Canadá y otras entidades federativas de aquí, de nuestro país, así que está excelente. Muy bien, pues yo les voy a compartir algunos esquemas para poder plantearles mi presentación, que en principio lleva por título Responsabilidad Social y Cambio de Paradigma Económico hacia un nuevo orden mundial post-pandemia, ¿no? Entonces, en principio, pues habría que plantear por qué es necesario un cambio en el paradigma económico de nuestro país, ¿no? Lo cual también respondería en principio a la pregunta de cómo se puede entender justamente el modelo económico o la modalidad de desarrollo vigente en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, en principio, explicando justamente esta idea, habría que plantear al neoliberalismo como una modalidad específica de desarrollo que emprende nuestro país, sobre todo después de la segunda década de los 80s, para incorporarse o integrarse al capitalismo global, que también se puede ubicar como un capitalismo del conocimiento, ¿no? Entonces, el neoliberalismo habría que entenderlo en principio como una modalidad específica de desarrollo que emprende México, como les comentaba, después de la década de los 80 para incorporarse o insertarse a una nueva etapa, a un nuevo ciclo largo del capitalismo o capitalismo del conocimiento. Y esto implicó entonces, en principio, la fragmentación del espacio nacional. La fragmentación del espacio nacional a partir de la articulación de la nueva revolución tecnológica que se sintetiza en el desarrollo del microprocesador y del software, así como la articulación de esta revolución tecnológica con una nueva forma organizativa y de dirección del trabajo que podemos ubicar como toyotista, que supera la mera valorización de la capacidad física de la fuerza laboral, aprovechando también sus capacidades cognitivas y creativas, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, México finalmente se inserta en los eslabones bajos y medios de las redes de producción globales de dos núcleos industriales particularmente. O sea, por una parte, el complejo automotriz, metalmecánico y petroquímico, y por otra parte, el sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones, ¿no? De hecho, si nosotros consideramos el 100% de las exportaciones de manufactura que hace México a la región norteamericana, el 60% de ellas están vinculadas con el primer núcleo industrial, o sea, es decir, con el complejo automotriz y metalmecánico, y el 30% está vinculado con el sector electrónico y de las telecomunicaciones, ¿no? Es decir, México es un fuerte exportador de automóviles y de televisiones, para ejemplificarlo de manera muy específica. Sin embargo, no tenemos marcas propias, ¿no? O sea, no se ha logrado el establecimiento o la consolidación, sobre todo, de marcas propias en estos dos rubros, lo cual implica entonces que México se concentra particularmente en las tareas de manufactura y de ensamble, ¿no? Es decir, en las tareas de reproducción de un conjunto de productos y mercancías que se diseñan, se conciben en los países desarrollados y por las empresas que se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, este conjunto de elementos estructurales, o sea, finalmente esta estructura económica que les acabo de plantear como una base tecnológica productiva, se articula justamente con una trama socioinstitucional, ¿no? O socioespacial institucional, en el caso de nuestro país, que de manera distintiva podríamos ubicar estos tres elementos, ¿no? O sea, es decir, es una trama socioinstitucional que está dominada en principio por un conjunto de grupos económicos transnacionales con una visión sobre todo rentista del progreso, o sea, más allá de una visión empresarial, es una visión rentista del progreso económico, para los cuales o para quienes hay un escaso interés
por impulsar, por construir o desplegar un circuito endógeno de conocimiento propio nacional, ¿no? Lo cual también se expresa, se proyecta en la ausencia de una política de desarrollo industrial del Estado. O sea, es decir, podríamos ubicar estas tres trazas, estas tres características como elementos distintivos de una trama socioinstitucional que se articulan con la estructura económica que mencioné hace un momento. Por eso, en realidad, México se encuentra, digamos, estancado en las cadenas bajas y medias de valor agregado. Entonces, ¿a qué ha llevado esto? O sea, ¿a qué ha llevado esta articulación entre una estructura económica y una trama social distintiva en el caso de nuestro país? Pues justamente ha llevado, en principio, como decía, al estancamiento económico. O sea, es decir, podemos ubicar que México a partir de los 90s en promedio ha crecido alrededor de 3 puntos porcentuales anuales. O sea, es decir, un crecimiento promedio muy inferior al crecimiento promedio que había obtenido en la etapa previa, que podríamos ubicar como una etapa de industrialización por sustitución de importaciones, que va desde los 30 hacia los 80 aproximadamente, ¿no? Y también, bueno, esto ha conducido sin duda al incremento de la pobreza y de la vulnerabilidad social en nuestro país, ¿no? Aquí un dato que me parece muy ilustrativo, incluso un dato demoledor de la realidad social de nuestro país, que es un dato oficial que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, es que el 80% de la población se encuentra o bien en condiciones de pobreza o bien en condiciones de vulnerabilidad social. Es un porcentaje altísimo que no nos podemos permitir teniendo en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, podríamos sintetizar este conjunto de elementos que acabo de plantear como la concatenación de los siguientes procesos. O sea, es decir, neoliberalismo como la modalidad de desarrollo específica que emprende México en el capitalismo global a partir de la segunda década de los 80s, que ha implicado un fuerte proceso de desindustrialización nacional, que a su vez ha llevado a la fragmentación del espacio, de la escala nacional, ¿no? En distintas regiones con una fuerte desigualdad económica, y que a su vez ha implicado el incremento de la pobreza y la desigualdad social, ¿no? Con este dato que acabo de mencionar, calculado por el Coneval en México, y que a su vez tiene o es el fundamento para el incremento de la violencia en términos generales y de la violencia de género en términos específicos, ¿no? Entonces, justamente por eso, este conjunto de elementos nos permite ubicar la necesidad de superar ese paradigma de desarrollo económico que estamos planteando en la ponencia, ¿no? Y esto nos da pie justamente para plantear entonces el papel relevante que tiene la responsabilidad social, ¿no? O sea, en realidad estoy planteando a la responsabilidad social como un elemento fundamental que permitiría superar esa crisis actual de la modalidad de desarrollo de nuestro país que emprende a partir de la segunda década de los 80s y que ha generado esta concatenación de procesos que se deriva en un incremento de la pobreza, de la desigualdad social y de ahí a la violencia, ¿no? Entonces, me parece que el rol de la responsabilidad social es tan importante porque en principio nos podría permitir superar esa discusión dicotómica entre mercado y Estado, ¿no? Que es justamente la discusión que actualmente perfila justamente el posible tránsito hacia un nuevo orden mundial encabezado por China, ¿no? O sea, es decir, por una parte tenemos una modalidad neoliberal de desarrollo que está en declive, que no solamente comparte México, sino que encabezan los Estados Unidos a partir de la década de los 80s y que incluso para los Estados Unidos también sería válido este esquema que acabo de plantear, ¿no? Sobre todo si escalarmente nos referimos a la región noreste de los Estados Unidos, lo que hoy se conoce como el cinturón de óxido de los Estados Unidos. Esta concatenación de procesos también es válida para nuestro vecino del norte. Entonces, sin duda, tanto la crisis financiera de 2008, articulada o concatenada con la actual crisis pandémica y a la cual además
se agrega el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, sin duda viene a profundizar un declive de la modalidad neoliberal de desarrollo a escala global, sustentada en la ideología del mercado y que se confronta con una modalidad distintiva de China, que justamente a partir de los 80 se incorpora al capitalismo global desde una modalidad de desarrollo distinta, no neoliberal, encabezada por un Estado que yo llamo un Estado competitivo, con una visión desarrollista del progreso social, ¿no? Entonces, bueno, justamente esta discusión a escala global que implica la confrontación entre dos modalidades de desarrollo, por una parte un neoliberalismo declinante, ¿no? Fundamentado en la ideología del mercado, y un Estado competitivo chino a partir de una política de desarrollo industrial encabezada por este país, me parece que la responsabilidad social cobra una importancia relevante en el caso de nuestro país, ¿no? O sea, es decir, un rol que permitiría justamente romper con esa dicotomía, con esa confrontación que se expresa a escala global entre mercado y Estado, ¿no? Y que está empujando justamente un posible tránsito hacia un nuevo orden mundial encabezado por China. Entonces, bueno, aquí lo que estoy planteando, lo que estoy aportando es un concepto de la responsabilidad social que podríamos, en este marco general que estoy comentando, entender como un conjunto de compromisos, de acuerdos y alianzas entre distintos miembros y grupos de la sociedad civil en torno a un proyecto de desarrollo común, incluyente y sostenible, que rompa justamente, como he dicho, con esa dicotomía entre mercado y Estado, para enfrentar los retos que a México le impone ese posible tránsito hacia un nuevo orden mundial encabezado por China, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la responsabilidad social juega un papel fundamental, sin duda, ¿no? Es un papel fundamental porque el impulso de la responsabilidad social bajo esta concepción que estoy planteando permitiría romper con esa pugna que hay actualmente entre una ideología de mercado declinante y el ascenso de un Estado restrictivo, con el fin de impulsar un proceso de desarrollo mucho más amplio, mucho más abierto, mucho más basado en términos de la sociedad civil, que en realidad aspira a impulsar un proceso de desarrollo propio, pero también un proceso de desarrollo incluyente y sostenible en el largo plazo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el camino que yo vislumbro para la sociedad mexicana en particular y para la humanidad en términos de largo plazo, está sin duda vinculado con la necesidad de fortalecer, de robustecer un conjunto de acciones que permita articular y homogenizar el rol de la sociedad civil frente a los grandes retos que va a enfrentar México en un cambio de paradigma a escala global y para el cual en realidad no hay una respuesta, hasta el momento una respuesta homogénea que plantee un paradigma propio, ni nacional ni latinoamericano, que haga frente a estos cambios de gran trascendencia a escala global. Entonces, bien, yo dejaría estas ideas en la mesa, ¿no? Como parte de mi presentación. Y bueno, para escuchar a los demás compañeros y sobre todo escuchar los comentarios, preguntas que se puedan generar derivados de este primer planteamiento.